Empezamos la explicación de la ficha número 3 del módulo de atestados y que iremos viendo como temática lo relacionado con el enjuiciamiento de los delitos contra la seguridad vial, los juicios rápidos, la policía local como policía judicial. Este será el primer punto que explicaremos. En segundo lugar, el nivel de participación de las policías locales en las funciones de policía judicial. En tercer lugar, ¿qué son los juicios rápidos y cuál es la normativa de regulación? En cuarto lugar, analizaremos los atestados por enjuiciamiento rápido de delitos. En el siguiente punto explicaremos los derechos del detenido, así como la cualidad procesal de imputado o investigado no detenido. Para el último lugar, explicar lo relacionado con la intervención con menores de edad. Bien, estos serán los 7 puntos que iremos explicando a lo largo de la ficha. Un primer punto en el que analizaremos los enjuiciamientos de los delitos contra la seguridad vial, lo que son los juicios rápidos, en donde la policía local intervendrá como policía judicial. Y para ello, y en primer lugar, hacer referencia a las dos instituciones, por un lado el Ministerio del Interior y por otro lado la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que se conoce como la FEM. Ambos órganos vienen a establecer un impulso en cuanto a la colaboración para ejercer por parte de las policías locales las funciones de policía judicial en su cualidad de colaborador, ¿no? Por eso, como estamos viendo, tanto el Ministerio del Interior como la FEM consideran que es posible y necesario dar un nuevo impulso a la colaboración entre ambas instituciones, en particular en cuanto a la coordinación operativa policial. Para ello establecen o se pretende establecer nuevas funciones que puedan ser asumidas o en las que puedan colaborar las policías locales. Para ello decir que en cuanto al reconocimiento expreso del carácter genérico de policía judicial que tienen las policías locales, diferentes normativas tales como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el Decreto 169/87 que regula la función de policía judicial, viene a establecer ese carácter genérico de policía judicial que le corresponde a las policías locales. Y para ello, los cuerpos de policía local, como bien establece la propia Ley 286 de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 29, y en cuanto a las funciones que le compete del artículo 53, viene a establecer el carácter de colaborador en este tipo de materia de policía judicial a los cuerpos de policía local. Y asimismo, en cuanto a la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en su disposición adicional 10ª, establece la necesidad de ampliar las funciones de la policía local precisamente en este tipo de materia de policía judicial. Bien, este primer punto y a nivel de introducción, pues hacer constar, y ya lo hicimos en la primera ficha, las funciones que vienen a desempeñar en materia de policía judicial por parte de las policías locales. Todo ello en su cualidad de colaborador en este tipo de funciones. Existe actualmente la posibilidad de firmar convenios bilaterales, bien entre el Ministerio del Interior y los municipios que se quieran adherir al convenio marco, al objeto de que las policías locales, en el ejercicio de las funciones de policía judicial, puedan ampliar y, por tanto, colaborar especialmente en la investigación de ciertos delitos de carácter de delitos leves o menos graves. Aquí a continuación tenéis el elenco de tipos delictivos en los que se intenta que el papel que puedan desempeñar las policías locales sea algo más de lo que actualmente lo llevamos a efecto, y para ello es necesario la firma de esos correspondientes convenios marcos, en cuyo caso le trasladaría a estos cuerpos policiales de policía local en sus correspondientes jefaturas la posibilidad de investigar sobre tales delitos. La participación de las policías locales en las funciones de policía judicial, lógicamente, se tiene que llevar a efecto siguiendo una serie de parámetros o criterios. Hay 5 puntos a tener en cuenta. El primero,
que las funciones de policía judicial deberán ejercerse por miembros de las policías locales con formación especializada en la materia. En segundo lugar, tanto la recepción y tramitación de denuncias por parte de las policías locales se debe llevar a efecto dentro de las formas y procedimientos establecidos por parte del Ministerio del Interior. En tercer lugar, siempre que las actuaciones practicadas por los funcionarios de los cuerpos de policía local den lugar a la práctica de una detención y el detenido sea puesto a disposición de la autoridad judicial, la persona detenida deberá ser conducida a las dependencias del Cuerpo de Seguridad del Estado correspondiente a los efectos de identificación y reseña. Esta cuestión también a tener en cuenta. Cuando un principio en el transcurso de una actuación de policía local se descubran implicaciones que excedan del término municipal o que den lugar a una investigación más compleja, lo que llevará a efecto será el traslado de actuaciones a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado competente, bien sea Policía Nacional o Guardia Civil, dependiendo la demarcación. Y en última instancia hace referencia a que las policías locales podrán solicitar la intervención y auxilio de unidades especializadas tales como la Policía Científica de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que en este caso, vuelvo a reiterar, nos referimos a la Guardia Civil o bien Policía Nacional. Bien, estos dos primeros puntos que vienen a tocar la ficha, bueno, una toma de contacto, no hay que tampoco darle una especial importancia, pero sí ser conocedor de las funciones que pueden llegar a desempeñar en un momento dado por parte de las policías locales, previo a firma del convenio marco al que hemos hecho referencia y que por tanto entrarían a ejercer esas labores de investigación sobre los delitos mencionados, los cuales pues se caracterizan por ser o bien delitos leves o delitos que le corresponde un tipo de pena menos grave, en este caso delitos menos graves. Bien, nos vamos al tercer punto, que aquí ya sí me interesa que le prestemos máxima atención, a bien de que ha sido objeto ya de examen en convocatoria oficial, y nos estamos refiriendo a lo que se conoce por juicio rápido y cuál es su normativa de regulación. Bien, hace referencia a que en un principio existen dos procedimientos, que ahora veremos a continuación un tercer procedimiento en materia de delitos leves. El primero de ellos sería el que regula el procedimiento abreviado. El segundo, el que regula el procedimiento para el enjuiciamiento rápido, ¿vale? Que en este segundo procedimiento, precisamente lo que se va buscando es la máxima eficacia y celeridad en el enjuiciamiento de ciertas infracciones penales constitutivas, que ahora iremos viendo con una serie de parámetros, entre ellos que no puedan exceder de 5 años a nivel de pena de privación, ¿vale? Bien, esto es lo referente al procedimiento para juicio rápido. Y ya en tercer lugar, lo que sería el enjuiciamiento de delitos leves. Bien, estos serían los tres procedimientos que aquí ahora a continuación insistimos para que lo distingáis perfectamente, lo que son los procedimientos abreviados, que se regulan en el título segundo, el procedimiento de juicio rápido, que sería de acuerdo con lo establecido en el título tercero, y por último los procesos en materia de delitos leves. Son los tres procesos. Nosotros nos vamos a centrar por orden de importancia en el de los juicios rápidos, que como decíamos anteriormente, se trata de un proceso especial de la competencia del juzgado de lo penal para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos. Ahora explicaremos cuáles son esos delitos. Aplicables a los delitos flagrantes, es decir, que se estén cometiendo, o con instrucción sencilla, en los que su autor sea detenido o esté a disposición de la autoridad judicial que haya sido incoado mediante atestado y que se haya concentrado la instrucción en el juzgado de guardia. De tal forma que permita la celebración del juicio oral ante el juzgado de lo penal en un plazo no superior a 15 días. Bien, este párrafo ya lo hemos remarcado como importante, viene a definir lo que se entiende por juicio rápido, así como las circunstancias que se tienen que dar para seguir este tipo de procedimiento. Por eso remarcamos la importancia que tiene el mismo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Vamos a ver en primer lugar el del procedimiento abreviado, que son aquellos procedimientos que enjuician delitos con una pena privativa de libertad no superior a 9 años, o bien
con cualquier otra pena de distinta naturaleza, bien sea única, conjunta o alternativa, cualquiera que sea su cuantía o duración. Por lo tanto, procedimiento abreviado, pena privativa de libertad, en este caso no superior a 9 años. Bien, en cambio, ahora en segundo lugar, que el que nos interesa, el procedimiento de juicio rápido se centraría en penas privativas, en procedimientos que vengan a enjuiciar delitos con pena privativa de libertad que no excedan de 10 años, perdón, de 5 años. Esa es la primera circunstancia, o bien de otro tipo de penas que no sean privativas de libertad, bien sea única, conjunta o alternativa, y cuya duración no exceda de 10 años, cualquiera que sea su cuantía. Por lo tanto, ¿a qué delito se aplica el procedimiento de juicio rápido y qué particularidades requiere? Insistir en que se aplicarían aquellos procedimientos con una pena privativa de libertad que no excedan de 5 años. Y además se tienen que dar una serie de particularidades que anteriormente ya las estábamos resumiendo, en el cual se ve, por un lado, que el procedimiento se inicie en virtud de un atestado policial. Segundo, que la policía judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia, o bien que no se haya procedido a su detención, pero el mismo haya sido citado ante el juzgado de guardia, por tener la calidad de denunciado en el atestado policial. Además, debe de concurrir cualquiera de las siguientes circunstancias. Es importante que se dé cualquiera de ellas. Por un lado, que se trate de delito flagrante, entendiendo por delito flagrante a estos efectos el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Bien. Segundo, que se trate de alguno de los siguientes delitos, entre ellos, si observáis, los delitos contra, antiguamente se denominaba seguridad del tráfico, actualmente seguridad vial, y que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla. Bien, esas son las particularidades que hemos comentado, 3 de ellas: atestado policial, detenido o que haya sido citada, y que se dé cualquiera de las siguientes circunstancias, bien delito flagrante, cualquiera de los delitos citados aquí a continuación, o en última instancia que la instrucción del delito sea presumiblemente sencilla. Bien, en lo referente a los atestados nos encontraremos atestados por enjuiciamiento rápido de delito, bien con detenido o sin detenido, y así se hará constar en el atestado policial. Cuando hacemos referencia a JRD, nos estamos refiriendo a atestados con detenido, y este tipo de atestado se utilizará cuando se proceda a la entrega en el juzgado de guardia de la persona detenida, junto con las diligencias instruidas. Y lógicamente estas diligencias podrán de contener una serie de extremos, tales como que el delito por el que se instruye atestado, haciendo referencia a la identidad de los lesionados, reseñando los desperfectos, efectos, etc. Fecha y lugar, un informe, dando cuenta de las detenciones anteriores de la persona en cuestión. Si se ha practicado una citación del lesionado testigo, se hará constar en el mismo, de manera expresa mediante acta y solamente excepcionalmente de manera verbal. En el caso de que no se haya practicado la citación de algún testigo, se reseñarán los datos que permitan su localización por parte del juzgado. Cuando el imputado, víctima o el testigo sea extranjero, se indicará la lengua hablada por el mismo. Y en todo caso, en la instrucción de este tipo de atestado deberá procederse a la citación ante el juzgado de guardia de las siguientes personas, es decir, todas las personas implicadas, bien sea en calidad de testigo, de lesionado, etc. Bien, y en cambio, cuando hablamos de atestado sin detenido, hacemos referencia que es cuando no se ha procedido a la detención del imputado, así como en los casos en que, habiéndose producido la detención, se acuerde su puesta en libertad a la vista de las diligencias practicadas. Y por eso hacemos referencia, si observáis, JRSD, en donde la primera hoja del atestado identificará mediante estas siglas el tipo de procedimiento a seguir. Bien.
Además, constará en el mismo la diligencia en el que figure la hora y, en su caso, la fecha de citación del imputado no detenido ante el juzgado de guardia correspondiente, en lo que se conoce como diligencia de citación, acompañándolo de la correspondiente acta de citación verbal o copia de citación escrita. Recordamos que la citación verbal es solamente a título excepcional. También tener en cuenta que este tipo de procedimiento no es aplicable en materia de menores de edad, los cuales siguen su curso normal, pero no seguirían procedimientos de juicio rápido. Recordamos entonces que los procedimientos por juicio rápido pueden ser con detenido o sin detenido en el mismo sentido expresado anteriormente. Bien, y a nivel de particularidades también tener en cuenta cuando un procedimiento hay menores y mayores irían de manera distinta, se tramitaría de manera distinta. En un principio, con respecto al atestado que afecta a los mayores, se mandaría el atestado original al juzgado de instrucción. Ya sabéis que en un principio el plazo de detención de esa persona máximo, el tiempo mínimo indispensable y en todo caso el máximo de 72 horas. Y enviaremos copia al Ministerio Fiscal en un máximo de 24 horas, que es precisamente el plazo máximo que se dispone a nivel de detención policial de un menor. Asimismo, si se trata de un menor, importante, no se pone a disposición del juzgado de instrucción, sino a disposición de la sección de menores de la Fiscalía. Y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quien ejerza la patria potestad, la tutela o guarda del mismo. Todo ello siempre y cuando se tenga constancia de la minoría de edad del joven en cuestión. Bien, importante tener en cuenta, por favor, todo lo relacionado con el procedimiento por juicios rápidos y qué circunstancias se tienen que dar para seguir este tipo de procedimiento. ¿Vale? Prestarle máxima atención a este punto, como digo, ha sido objeto de examen en convocatorias oficiales y, por un lado, lo que es la definición de procedimiento y todos los requisitos que se tienen que dar. ¿Vale? Tener en cuenta que este procedimiento por juicio rápido viene regulado en el artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, pasamos al siguiente punto, donde hablamos de la figura del detenido. Y sobre este punto, bueno, hay que partir de la posición conceptual que lleva consigo el que en toda detención siempre habrá al menos la imputación de un delito. Lógicamente, si detenemos a una persona es porque ha cometido un ilícito penal, pero en cambio, al contrario, cuando imputamos a una persona no tiene por qué traer consigo la figura de la detención. Antes de entrar de lleno en el estudio del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vamos a comentar dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que son importantes en cuanto a la forma de proceder de la detención, que es cuando una persona puede o tiene la facultad de detener o cuando, de acuerdo con el artículo 492, la autoridad o agente de policía judicial tenemos la obligación de detener. Simplemente recordar esta pequeña apreciación a tener en cuenta que ya ha sido objeto de reseña en anteriores contenidos de tema y de fichas de supuestos prácticos, pero volver a recordarlo en este punto, donde vemos que por parte de los particulares simplemente tienen la facultad de detener, en cuyo caso, si de hacerlo así, estarían habilitados y, en cambio, los agentes de policía judicial tenemos la obligación de detener. Y, lógicamente, se entiende por detención aquella medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona. Esta es la definición de lo que entenderíamos por detención. Lo digo para que lo tengamos también en cuenta. ¿Vale? Detención sería toda medida cautelar personal que consista en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona.
Bien, el siguiente punto a tener en cuenta, que es donde ya nos centraríamos en cuanto a la figura del detenido, sería el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Por qué? Porque este artículo es el artículo que viene a regular y a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y del tratamiento de los detenidos. Recordar este primer artículo 520, donde nos dice cómo se debe de llevar a efecto la detención, que como estáis viendo se llevará a efecto en la forma que menos perjudica al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Asimismo, y en lo referente al tiempo máximo que puede durar la detención preventiva o detención policial, que nos dice que no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de lo hecho, y dentro de los plazos establecidos en la presente ley y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas, donde la persona detenida bien será puesto a disposición judicial o puesto en libertad. Os recuerdo que este primer punto, y en cuanto al plazo de la detención, nos viene también regulado en el artículo 17 de la Constitución, en particular en el artículo 17.2, que nos habla de la figura de la detención preventiva. Insisto que por detención preventiva hay que entender la detención policial. Bien, en segundo lugar vamos a analizar todo lo referente en cuanto a los derechos a los que hay que informar a una persona detenida. Se hará de manera escrita, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes derechos. Como observáis, esta relación de derechos ya han sido objeto, acordaros, de estudio en el tema 28, que hablábamos de la figura de la detención, pero que no obstante, no voy a leerlo para no hacer muy pesada la explicación, pero sí os aconsejo que estéis perfectamente familiarizados con el contenido de cada uno de estos derechos. Bien. La información de estos derechos, como decíamos, hay que informarle en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario, adaptándonos a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que se pueda derivar su limitación en cuanto a la capacidad de entender cada uno de estos derechos. Si el detenido fuera extranjero, importante, habrá que comunicar al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia, y si le permitirá la comunicación con la autoridad consular. Si se trata de un menor, será puesto a disposición de la sección de menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quien ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo. Todo ello tan pronto se da constancia de la minoría de edad. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio, sin que se deba hacer ningún tipo de recomendaciones. El plazo que se dispone por parte del letrado una vez que se le comunica es en el tiempo máximo de premura para personarse y siempre y cuando estemos en un plazo máximo de 3 horas desde la recepción del encargo. La asistencia del abogado consiste en una serie de derechos, como estáis viendo aquí, 4 puntos. El primero, informar que se le informe, valga la redundancia, que se le informa al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2 de este artículo y si fuera necesario, a un reconocimiento médico. A intervenir en la diligencia de declaración del detenido, en la diligencia de reconocimiento que sea objeto y en la de reconstrucción de lo hecho en el que participe el detenido. Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación del consentimiento a la práctica de diligencias que le puedan solicitar. Y entrevistarse reservadamente con el detenido
incluso antes de la declaración con la policía. Antiguamente no existía esta posibilidad, solamente tenían la posibilidad de entrevistarse posteriormente, pero no antes. Las comunicaciones entre el investigado encausado y su abogado tendrán carácter confidencial y en su punto octavo, muy importante, que luego posteriormente lo remarcamos en el siguiente punto, el único delito por el cual se puede renunciar a la preceptiva asistencia de abogado es solamente por delitos contra la seguridad vial y siempre y cuando se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia, pudiendo, por cierto, el detenido revocar en cualquier momento dicha renuncia. ¿Cuál es el argumento por el que se puede prescindir de abogado en este tipo de delitos? Pues el argumento es en base a la penalidad de esta figura, que es inferior a la de las demás del capítulo. Ese es el motivo. Bien, pasamos al siguiente punto, que también tiene su importancia, una prioridad de estudio 2, y hablamos de la figura del investigado no detenido. La imputación consiste en atribuir a una persona determinada participación en unos concretos hechos que presentan los caracteres de delito. El concepto de imputado es adecuado a toda persona a quien se atribuya más o menos fundamentalmente un acto punible sin necesidad de que exista un acto formal de imputación por la autoridad judicial. Tradicionalmente se ha venido utilizando el término de imputado, sin embargo, sí es cierto que por la connotación peyorativa que durante los años ha sido asociada al término, ha llevado al legislador a sustituir la denominación de imputado por el de investigado o encausado, dependiendo la fase procesal en la que nos encontremos. Por lo tanto, en un principio, la calidad procesal en la que se encontraría una persona que sea denunciada ante el juez por haber intervenido en un posible ilícito penal sería el de investigado. Es importante que sepamos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le ha dado una regulación legal de la figura del investigado y en particular nos habla de los derechos del investigado no detenido y se regulan en el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su segundo punto, donde nos dice que se le informará en la forma más comprensible al investigado no detenido de cuáles son los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. En particular, la historicidad de los derechos reconocidos en los apartados A, B, C y E del artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es importante que sepamos el reconocimiento por parte de la figura del investigado no detenido y qué es lo que le conlleva el calificar este tipo de figura, en el cual esa persona en particular tiene una serie de derechos de lo establecido en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como decimos, es un acierto importante de esta disposición por parte del legislador, pues no solamente lo reconoce, sino expresamente establece cuáles son los derechos a los que se podrá acoger. Y ya por último, en cuanto a la prioridad de estudio también, en este caso muy alta, porque lógicamente hablamos de la figura de los menores, es lo referente a las intervenciones con menores de edad. Bien, dado que los menores de edad conducen de forma habitual vehículos tipo ciclomotor y motocicletas de baja cilindrada, hay que tener en cuenta en la detención de estas personas una serie de particularidades. Por dicho motivo, se incluyen unos breves apuntes de la Instrucción 11/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde establece las normas básicas procedimentales en la actuación policial con menores de edad, tanto en tareas de protección como de investigación.
Por supuesto, todo ello sin perjuicio de lo ya establecido y regulado en la Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Pero como os digo, nos vamos a centrar específicamente en esta instrucción de una manera muy resumida y, por tanto, en primer lugar, hay que tener en cuenta que aquellos hechos o aquellos delitos contra la seguridad vial cometidos por menores de edad, es decir, entre 14 y 18 años, el atestado se remitirá a la Fiscalía de Menores, y que los menores de 14 años hay que tener muy presente que están exentos de responsabilidad penal. Como veremos a continuación, se le dará un carácter protector administrativo. Bien, se tendrá en cuenta siempre el principio de mínima intervención y protección de interés del menor. Segundo, en materia de menores, la investigación la dirige personalmente la Fiscalía. Es a ella a quien se representan los menores detenidos y a quien se comunica cualquier incidencia o actuación. Por lo tanto, los menores no pasan a disposición del juez de instrucción, sino de la fiscal, en este caso de la Fiscalía de Menores. Los menores de 14 años no son responsables penalmente y por tanto no pueden ser detenidos, y la intervención en ellos es siempre con un carácter protector administrativo. Generalmente se archivarán las actuaciones y se entregará a los padres dando cuenta a la Fiscalía. En cambio, los comprendidos entre 14 y 18, no incluyendo los de los 18 años, son responsables penalmente y pueden ser detenidos de oficio. Por supuesto, siempre con proporcionalidad y atendiendo a las circunstancias en cuanto a la justificación y necesidad, en su caso, de cachear, esposar o reseñar. Se le informará de sus derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a los padres, en este caso también, los cuales deberán de firmar dichos derechos. A ser posible un trato con personal no uniformado y vehículos sin distintivo policial. Separarlo de detenidos mayores. Ingreso en calabozo, separado en este caso de los mayores. Y en sus declaraciones deberán estar siempre presentes obligatoriamente los padres o tutores, así como su abogado. En este último caso, pueden renunciar como el resto de detenidos a la asistencia letrada. No obstante, esta decisión será tomada por el fiscal, padre, madre o tutor. Asimismo, dichas personas se podrán entrevistar antes y después de las diferentes diligencias de toma de declaración por parte de la policía. Y hay que ponerlo en libertad, con padre o entregado al fiscal, antes de las 24 horas. Tened en cuenta que en aquellos delitos en los que haya menores y mayores se remitirá en 72 horas al juzgado del atestado y los mayores, y en 24 horas se remitirá copia del atestado y los menores al Ministerio Fiscal. Por supuesto, siempre y cuando los hayan puesto en libertad respectivamente cada uno de ellos, bien los mayores o bien menores. En los supuestos de infracciones en materia de seguridad ciudadana, se comunicará a los padres y se cursará la correspondiente denuncia de manera normal. En las identificaciones de seguridad ciudadana se le identificará contrato acorde a su condición, se les puede realizar control superficial de efectos personales, cachear si hay sospecha de algún tipo de delito y si se aprecia riesgo se avisa a los padres. En los supuestos de riesgo existe en este caso cuando se detecta algún tipo de síntoma, algún tipo de peligro, que nos haga pensar que se encuentra en este tipo de situación, bien sea de carácter o relacionado con las drogas, el alcohol, la mendicidad, el vagabundeo, ¿vale? Por tanto, en primera instancia hay que localizar a los padres y entregárselo de forma documentada e informando al Ministerio Fiscal, por si se pudiese derivar algún tipo de situación de riesgo o desamparo. Por supuesto, así como a los servicios sociales. En primera instancia, los de carácter municipal. Y en aquella situación de desamparo, pues aquella que se produce cuando sus padres o tutores responsables no están cerca o pueden estarlo y están totalmente desatendidos. En estos dos tipos de situaciones de riesgo de desamparo serán objeto de estudio de una manera más pormenorizada en la siguiente ficha en relación a los menores.
Bien, pues hasta aquí la explicación de la ficha número 3 del módulo de atestados. Muchas gracias.